Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que hoy haya sido muy buen día para ustedes. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Recuerden que ayer estábamos trabajando aspectos como lo son, bueno, terminamos esa parte de lo que son las teorías en torno del espectro autista y hoy vamos a continuar con la parte de la etiología que ayer iniciamos. Bueno, recuerden que la clase queda grabada, les voy a compartir entonces el enlace de la grabación y les voy entonces también a explicar un poco cómo lo pueden entonces ver el resto de clases. Se suben paulatinamente, vamos avanzando. Recuerden que hoy es nuestra tercera clase. Lo que hacen siempre es buscar, sí, les voy a compartir la pantalla. Siempre buscan la corporación. Recuerden que también es importante seguirnos en las redes sociales. Acá están entonces todas las formaciones que se han hecho hasta ahora y acá está la de nosotros. Formación en autismo y otros trastornos infantiles. Le dan clic, acá aparece la primera clase que nosotros vimos. La primera de las clases, entonces, esta es la primera clase, acá van a aparecer las otras, pues la lista o la playlist del resto, les voy a copiar este enlace al chat de Zoom para que lo tengan presente. Sin embargo, recuerden que también vía WhatsApp les están compartiendo los enlaces de las clases. Por ejemplo, la clase 2 ya también se las compartieron a ustedes al enlace del WhatsApp. Esa es la primera. Todavía no han subido a YouTube la segunda por temas obviamente de edición de video, etcétera. Pero saben que aquí está. Siempre en el enlace, la idea es que guarden ese enlace que les acabo de compartir para que puedan entonces saber que allí van a estar las otras clases también. Ayer llegamos acá, de lo que son esos cambios que resultan de las alteraciones estructurales que dan también o que desembocan en alteraciones funcionales del sistema nervioso que van a traducirse en qué? En problemas de adaptación. Algo importante es que las limitaciones siempre las da el contexto. Es decir, y ayer también les daba este ejemplo. Si yo tengo una persona, esa persona tiene una limitación de pronto en su movilidad y hay entonces una rampa y hay unas escaleras. A la persona que de pronto está en silla de ruedas o que tiene muletas, le va a ser muy difícil el acceso al segundo, al tercer piso por las escaleras. Lo puede hacer, sí, pero le va a quedar muy complejo. Lo mismo pasa con el sistema de educación. Por eso la idea es hacer unos ajustes razonables, estar con una educación diseñada también con el DUA para evitar esas barreras. También mencionábamos que hay una alta comorbilidad entre los trastornos del neurodesarrollo. No es extraño ver una persona con autismo y que también tenga un diagnóstico de TDAH o una persona con TDAH con un trastorno específico del aprendizaje. Son algunos de ellos van a estar vinculados. Los únicos que no se van a vincular es, por ejemplo, una discapacidad intelectual que también hace parte de los trastornos del neurodesarrollo con, por ejemplo, un TDAH. Ahí son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque ya las alteraciones que están presentes en el TDAH atencionales no se van a explicar ya por el TDAH, sino por la discapacidad intelectual. Entonces, en general, los trastornos del neurodesarrollo van a tener como comorbilidad entre ellos. Y por eso mencionábamos ayer que requiere de una intervención que es multidisciplinar, requiere de diferentes actores acá para poder entonces tener
una buena intervención y al fin y al cabo, pues también tener una, un buen proceso de adaptación. Recording in progress. Ayer estábamos analizando este aspecto de lo que era la teología. Entonces mencionábamos que habían causas que probablemente eran genéticas. Hablábamos entonces en general, por ejemplo, en el TDAH, en ese trastorno del neurodesarrollo, hay de un 76 a un 80% de probabilidad que sí, ya padres con un diagnóstico o con sintomatología relacionada con el TDAH, aunque no hayan sido diagnosticados, muy posiblemente el hijo pueda tener también un diagnóstico de TDAH. Entonces hay una alterabilidad en el TDAH y algo muy similar pasa en el autismo. Ya vamos a entrar a conocer un poco esto. Pero, por ejemplo, en el autismo se han empezado a investigar múltiples causas. El autismo es uno de los diagnósticos del neurodesarrollo multifactorial y se han empezado a investigar más de 100 genes implicados en el trastorno del espectro autista. Causas ambientales también, complicaciones obstétricas, infecciones intrauterinas, se ha asociado también con ese bajo peso al nacer, cuando la madre ha estado expuesta a tóxicos en ese periodo de embarazo, la prematurez y alteraciones en las redes neuronales. Resulta que tenemos un 20% de conocimiento de lo que pueden ser esas causas subyacentes para el trastorno del neurodesarrollo frente a un 80% donde no conocemos la etiología diagnóstica. Vamos a ver un poco más a fondo lo que es el autismo. Para el autismo tenemos dos tipos importantes. Un autismo idiopático y un autismo que es sindrómico. La misma palabra lo dice, el sindrómico está relacionado con un síndrome. Empecemos a explicar primero el idiopático. El idiopático es un tipo de autismo, ojo acá, eso es diferente a los tres niveles que también vamos a conocer, pero cuando me refiero a un autismo idiopático, hay que hacer una distinción entre ambos, entre lo que es sindrómico y lo que es idiopático. Son diferentes y es importante tenerlo en cuenta para hacer un buen diagnóstico, para hacer la planificación y la ejecución también de ese tratamiento, de esas intervenciones. Cuando hablamos de un autismo idiopático, hablamos que es cuando el trastorno del espectro autista aparece sin una causa identificable a nivel genético. No hay una causa, tampoco hay una causa a nivel neurológica, tampoco está asociada con otro síndrome, como en el caso del sindrómico. Es decir, la causa es desconocida. De ahí viene el término idiopático. Es el autismo que mayor porcentaje tiene, representa, yo creería que incluso más del 60%, puede ser incluso un 80 o un 90% de los casos de autismo, un 80, un 85%, y los diagnósticos se basan plenamente en los criterios diagnósticos, que es el DSM-5, las pruebas A22 ADR y la observación clínica, porque no hay una condición genética, no hay una condición médica asociada que sea evidente. Hay unas características importantes en este autismo idiopático y es que las características clínicas van a variar. Es decir, una persona con autismo a otra persona con autismo que tenga un autismo idiopático son completamente diferentes. Van a variar mucho entre personas y no suelen acompañarse de otras anomalías físicas, de otras anomalías neurológicas marcadas. Algo que hay que empezar a desmitificar es que el autismo tiene una fenotipia clara, algo físico que sea evidente. No, el autismo no hay rasgos físicos, no hay rasgos fisiológicos, no hay rasgos en su rostro que denoten autismo. De hecho, eso fue una investigación, pero realmente no tuvo pues como mucha profundidad en la investigación clínica. Y la intervención en el autismo idiopático se va a enfocar en los síntomas conductuales, en los síntomas comunicativos, en los síntomas también sociales. Y tenemos otro,
que ya sí es el autismo sindrómico, es decir, que está vinculado a un síndrome. Ya hay una causa que se puede conocer, es decir, el autismo es parte de un síndrome médico, de un síndrome genético que ya es conocido, es decir, ocurre junto con otras anomalías físicas, junto con anomalías a nivel cognitivo, junto otras alteraciones a nivel neurológico. ¿Cuál es la causa? La causa ya es identificable. Usualmente en el autismo sindrómico es una causa principalmente de tipo genético, como por ejemplo el síndrome de Rett, que anteriormente era clasificado en el autismo. Recuerden que pasa o cambia de nombre cuando ya estamos en el 2013. Entonces, el síndrome de Rett en el DSM-4 hacía parte del autismo, ya no. O el síndrome X frágil, que también es muy común. De hecho, el síndrome X frágil es uno de los diagnósticos que más se relaciona con el trastorno del espectro. Se dice que al menos uno de cada tres personas con X frágil tiene autismo. Mm, Otro que se va a relacionar mucho con un autismo sindrómico es la esclerosis tuberosa, el síndrome de Angelman que vamos a ver, y la prevalencia es un poco más baja. La prevalencia es de 15 a 20% de los casos de trastorno del espectro autista, y al igual que veíamos las características clínicas de un autismo idiopático, en el autismo sindrómico también tenemos otras características clínicas. Primero es que hay una presencia de discapacidad intelectual más frecuente. En el idiopático, no, es decir, algo que también, otro mito, que también vino de pronto mucho de la historia que ya habíamos analizado, es que en el autismo hay discapacidad intelectual. No, es decir, algunas personas con autismo tienen un coeficiente intelectual que puede ser bajo, pero otras personas con autismo pueden tener un coeficiente intelectual dentro de la media, o otros pueden estar por encima de 110, por encima de 120. Entonces, otra característica clínica es que hay rasgos físicos, hay rasgos neurológicos que son específicos en este autismo de tipo sindrómico, pero que no es el autismo como tal. Es decir, estos rasgos físicos no son del autismo. El autismo no tiene rasgos físicos, son secundarios o son subyacentes al síndrome asociado. Un ejemplo. En el síndrome de X frágil hay una característica física que es muy común. Entonces la cara es un poco más alargada, las orejas son un poco más grandes, son o suelen ser un poco más hiperflexibles, pues a nivel físico. Y también, por ejemplo, en este tipo de autismo más sindrómico, no es extraño, es muy usual de hecho, que puede haber también una concomitancia con epilepsia. Hay problemas motores mucho más marcados, hay malformaciones a nivel congénito, y el diagnóstico en ese autismo que es eh, sindrómico se hace una confirmación mediante pruebas genéticas, mediante otros estudios médicos que me confirmen a mí que hay un trastorno genético de base. Entonces, la intervención obviamente es el abordaje para la sintomatología del autismo, pero también se requiere tratar esa condición médica o esa condición genética que le subyace. Entonces, importante tener en cuenta que el autismo y, por ejemplo, el X frágil, hay que tener en cuenta qué es el X frágil y qué es del autismo. ¿Cómo se diferencia de pronto en esa práctica clínica? Primero, lo que les mencionaba, hacer una evaluación genética, una buena evaluación a nivel neurológico y neuropsicológico. Por ejemplo, si ya hay de base una sospecha de autismo sindrómico, supongamos que tenemos un paciente que fue diagnosticado con X frágil y de pronto también hay una sospecha que puede tener un autismo sindrómico, ya hacer una evaluación específica para el X frágil con pruebas genéticas en este caso, secuencias, por ejemplo, en el exoma, etcétera. Y también hay que tener o estar muy vigilantes con esos signos de alerta para ese autismo sindrómico. Entonces, por ejemplo, si hay RAD, pues hay retrasos ya muy globales en el desarrollo. Si hay rasgos de pronto dismórficos o rasgos físicos que son muy inusuales, que ya los vamos a conocer, por ejemplo, en el síndrome de Angelman y en el síndrome de
X frágil, puede haber también convulsiones y una historia familiar de enfermedades a nivel genético. Entonces, importante tener en cuenta la diferencia entre un autismo idiopático y un autismo sindrómico. En el sindrómico tenemos una genética o una causa médica conocida, mientras que en el autismo idiopático, pues la mayoría de los casos es una causa desconocida. La frecuencia en el idiopático aumenta aproximadamente un 80%. Y en el autismo sindrómico la idea es que sea un diagnóstico genético, pero también un diagnóstico a nivel clínico. Empecemos con esta parte principal, que es el X frágil y el autismo. Cuando hablamos de X frágil, hablamos entonces que acá en el X frágil sí podemos hablar de enfermedad genética. En el autismo no podemos hablar de enfermedad, no es una enfermedad. Entonces, acá en el X frágil sí, entonces es una enfermedad genética que está causada por una mutación específica en un gen específico que es el FMR1, que de hecho lo codifica una proteína que tiene el mismo nombre, FMR, pero en vez del número 1 está la P. Esa es la proteína, FMRP. Esa proteína es esencial para poder tener un buen desarrollo cognitivo, un buen desarrollo del cerebro. Por eso no es extraño que en el síndrome de X frágil sea la causa hereditaria más común de discapacidad intelectual. ¿Por qué? Por este mismo gen donde realmente la proteína ha tenido dificultades en esa parte del desarrollo normal del cerebro. Entonces, el síndrome de X frágil, como tal, es una mutación de este gen que les presento y realmente la mutación del gen hace que la producción de la proteína FMRP sea o nula en muchos casos o que sea insuficiente. Y como les digo, si no hay esa proteína o si de pronto no es la cantidad necesaria, hace que el desarrollo del cerebro no sea esperado. Entonces, claro, es una de las causas por las cuales en el síndrome de X frágil puede haber discapacidad intelectual. ¿Cuál es la relación con el autismo? Aproximadamente uno de cada tres personas con síndrome X frágil también cumple con esos criterios clínicos para el diagnóstico de autismo, pero no todas las personas con autismo tienen X frágil. Eso es algo importante aclarar. Entonces, las personas con X frágil pueden tener síntomas pues muy comunes al trastorno del espectro autista, pueden tener entonces, por ejemplo, dificultades en la comunicación social, pueden tener también las estereotipias, los comportamientos repetitivos, esa hipersensibilidad a los sonidos, a las luces, a lo que son las texturas. Por ejemplo, acá, un 30 al 50% de niños con X frágil presentan trastorno del espectro autista. Pero nuevamente reitero, no toda persona con trastorno del espectro presenta X frágil. Por eso la importancia de hacer un buen diagnóstico. Bueno, otra cosa es que también en el X frágil suele haber no solamente comportamiento repetitivo, no solamente esos problemas a nivel sensorial, sino también, por ejemplo, un retraso en el lenguaje. Entonces, eh, pueden coexistir, es importante también tenerlo en cuenta. La idea es hacer una buena evaluación, un buen manejo. Las personas con X frágil se van a beneficiar de las terapias que también se utilizan, por ejemplo, en el tratamiento del autismo, la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje con fonoaudiología, la intervención conductual, tanto cognitivo-conductual, pues la parte de terapia ABA, como de rehabilitación neuropsicológica. Y la idea es hacer un diagnóstico temprano. ¿Para qué ese diagnóstico temprano? A más temprana edad, mejores los apoyos, mejores las adaptaciones a esas necesidades que de pronto es indispensable tener en cuenta. Entonces acá las terapias son multifactoriales, requiere una medicación porque suele también confluir con hiperactividad o esa parte de la ansiedad. Recording in progress. Es muy importante entonces hacer unas buenas pruebas genéticas y ya de antemano
Recuerden que si hay una sospecha ya de un autismo o ya hay un diagnóstico de autismo, pero hay una sospecha diagnóstica de pronto de un autismo sindrómico, siempre derivar, siempre explicar a los padres de familia sobre lo que son los diagnósticos. Vamos a hablar sobre el síndrome de Angelman relacionado con el trastorno del espectro autista. Esa es una recomendación, es un video que la verdad, aunque está en inglés, es importante tener en cuenta. Por acá se los voy a volver a colocar. Acá está el enlace para que lo puedan entonces tener allí. Y el síndrome de Angelman también es un trastorno genético, también está causada por una alteración en un gen, el X frágil, en el X, y acá tenemos el gen V3A de un cromosoma que es el cromosoma 15, en el X frágil es el cromosoma X. Y recordemos que en el X frágil es el gen FMR1, acá es el V3A. Hay que tener en cuenta entonces que igual el síndrome de Angelman es algo que es genético, va a afectar ese desarrollo a nivel neurológico y se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque en el síndrome de Angelman o de Angelman, muchos lo nombran de forma diferente, hay un retraso significativo en ese desarrollo. Hay problemas de equilibrio, hay problemas de coordinación, hay discapacidad intelectual, que en muchos casos puede ser una discapacidad intelectual severa. Hay un comportamiento que hay que tener en cuenta que en el síndrome de Angelman es característicamente feliz, pero cuando me refiero feliz es entre comillas, es decir, es una expresión facial alegre, hay una risa que puede ser una risa frecuente, pero no hay de pronto como una reacción aparente, es decir, se pueden estar riendo, pero no existe pues ninguna causa que lleve a la reacción de la risa frecuente, es solamente una expresión facial. En general hay un retraso severo del desarrollo. eh, bueno, por acá están alzando la mano. Vamos a ver si hay problemas con el audio y su chat ya está abierto. Entonces, en general, hay un retraso que es severo del desarrollo, hay una ausencia también del lenguaje. Muchas veces en el síndrome de X frágil hay dificultades con esa parte del equilibrio, hay dificultades, por ejemplo, también en esa parte de, de la actividad cerebral, de la actividad eléctrica, hay muchas convulsiones y realmente presentan rasgos similares a los que podemos observar en el autismo. Es importante tener en cuenta entonces que esas características del síndrome de Angelman no se pueden confundir, es decir, son dos entidades aisladas, pero que van a converger. La causa realmente es principalmente esta ausencia del mal funcionamiento del gen, del V3A, de ese cromosoma 15, que es crucial también para ese desarrollo óptimo del cerebro. Es un gen que generalmente es heredado de la mamá. Entonces acá tenemos ese patrón de herencia, es autosómico recesivo, pero principalmente va a ser generalmente heredado por la madre, eh, y que cuando hay una falta del V o cuando hay una alteración en este cromosoma 15 materno, ahí es donde resulta el trastorno. Sí, ahí sí. En el X frágil o en DC, en el Angelman también. Son genéticos. Por ejemplo, en el X frágil la madre es la portadora. La madre es la portadora y la expresión del gen es principalmente en el hombre, en el varón. Pero no quiere decir entonces que nosotros las mujeres no, pues una mujer no pueda tener X frágil. Sí. Que es de pronto de menor severidad, sí, es de menor severidad en esa parte del retraso cognitivo. Pero por lo general, por eso se asocia tanto a un diagnóstico del hombre, porque nosotros tenemos, digamos, dos cromosomas X, mientras que el hombre solamente tendría entonces uno. Ahí está la dificultad. Y acá, en el síndrome de Angelman, no hay una preferencia. Bueno, una recomendación que se me estaba olvidando. Este libro es maravilloso, pues es una cartilla, no sé cómo llamarlo. Pues es un libro donde nos cuenta entonces la historia de Ángel, que así se llama el protagonista,
de la cartilla, del libro, del microcuento, donde entonces empieza a contar cómo día a día enfrenta de pronto las dificultades. Dice así lo siguiente, este pequeño fragmento. Hola, soy Ángel. Soy un niño muy curioso, me gusta mucho investigar, probar, tocar, cotillear y me gusta hacerlo tanto con las cosas como con las personas. En realidad, soy como la mayoría de los niños, curioso y muy, muy, muy trasto. Entonces, la idea es también tener en cuenta que pues a nivel general hay retraso severo en el desarrollo, entonces los niños que tienen la afectación del síndrome de Angelman, como le queremos pronunciar, a menudo no alcanzan esos hitos del desarrollo a la misma velocidad que el resto de los niños. Es allí donde empiezan ya a ver las alarmas. También hay dificultades motoras. Por acá vemos también en la imagen que es muy frecuente de pronto que dejen caer cosas o que las cosas de pronto si están comiendo se puedan regar porque hay muchas dificultades en esos problemas de equilibrio, en esos problemas de coordinación. De hecho, pueden tener ataxia motora, lo que afecta la capacidad de ellos para poder caminar, para poder moverse de manera fluida. No es que estén postrados en cama, esa es la diferencia. Es decir, se pueden mover, tienen la capacidad de caminar, tienen la capacidad de moverse, pero no lo hacen con la misma habilidad o no lo hacen de manera tan fluida como un niño de pronto de la misma edad. En las personas con síndrome de Angelman hay un desarrollo muy limitado del lenguaje. Es decir, en muchos puede haber incluso una ausencia de lenguaje. Muchos se pueden comunicar mediante gestos, mediante signos, mediante, por ejemplo, la parte de lo hiperactivo y protodeclarativo, que sería entonces señalar, pero en muchos hay una ausencia del habla. Ya hay un desarrollo muy limitado de esa parte del lenguaje y lo que les explicaba, que acá también veo una pregunta, es, ¿cómo así que el comportamiento feliz? No es que ellos todo el tiempo estén felices, esa es la diferencia. Es decir, no es que vean algo y les pareció gracioso, o sea, sí, pero no es tanto eso. Es decir, a menudo su estado emocional parece alegre, pero es más bien una expresión facial. Frecuentes risas, mucha excitabilidad, también hay problemas neurológicos que están asociados, lo que les mencionaba hace un rato, lo que son las convulsiones y anomalías en esos patrones de sueños. No es extraño que una persona con síndrome de Angelman tenga una fluctuación en su ciclo, pues vigilia, pues. Bueno, y otra cosa que el tono muscular, por lo regular, es bajo el tono muscular en la infancia, cursan con una hipotonía, por ejemplo. Hay mucha hipercinesia, lo que pues realmente es un movimiento entonces exagerado, hay problemas también de sueño que ya les había mencionado, y también hay, cuando les menciono también que puede haber síntomas muy similares al autismo, es porque hay intereses compulsivos, movimientos repetitivos como el balanceo, como por ejemplo aplaudir. El diagnóstico del síndrome de Angelman se debe realizar a través de pruebas genéticas. Es decir, recuerden que el autismo sindrómico, cuando se relaciona con autismo sindrómico, la única manera es un diagnóstico clínico del autismo y un diagnóstico a nivel genético de lo que es el síndrome, por ejemplo, de Angelman. Entonces, a través de pruebas genéticas que puedan identificar ahora sí esas anomalías en el cromosoma número 15 o bien esa disfunción en el gen V3A para saber realmente si hay pues una, una condición del síndrome de Angelman y ya se haga pues un diagnóstico preciso. El manejo y el tratamiento es importante. Recuerden, siempre se deben beneficiar de terapia física por la espasticidad, por la ataxia también, por ese control motor en general, las terapias de lenguaje, sobre todo a mejorar esa intervención con métodos aumentativos alternativos. También, de hecho, se usa mucho el sistema PECS, que también se usa en las personas con autismo no verbal, el tratamiento médico para también controlar las convulsiones que también se pueden relacionar allí y las terapias conductuales para mejor calidad de vida, para fomentar las habilidades sociales y a nivel cognitivo. Entonces, es muy importante tener en cuenta la diferencia entre lo que es un autismo sindrómico, un autismo idiopático.
Sí, afecta la parte cognitiva, Brittany, sí. No sé si me estás preguntando de Angelman o de X frágil, en ambos se afecta. Sí, también a un segundo hijo. Sí, Judith, eso es muy típico. ¿Me estás preguntando del X frágil o del Angelman? Un genetista. Genetista que es frágil o síndrome de Angelman, TEA, una persona que tenga conocimiento sobre TEA, que sea clínico, un psicólogo, ojalá que tenga conocimiento en el A22, pues una certificación en A22, un neuropsicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, un neuropediatra, TEA. Y X frágil, genetista con pruebas genéticas específicas. Mai, los libros están en el material de estudio, ya te los voy a mostrar. De hecho, por acá les iba a subir un libro que encontré, se los voy a subir de una vez para que no pierda la oportunidad sobre las emociones. Acá están los libros guías, de hecho acá están, acá los tienen, los libros guías sobre algunos diagnósticos. Les voy a subir de hecho otro en este momento que me parece muy interesante que lo puedan tener sobre cómo es el manejo de las emociones, que me lo pudieron dar ahora, hace unos 56 minutos. De hecho, lo descargué del Drive que me pasaron. Por acá se los estoy colocando, se los estoy subiendo al material opcional para que tengan entonces también la guía práctica. Bueno, allí les estoy subiendo, dejemos que lo suba al material de estudio para que entonces puedan también complementar la formación allí con los libros. Sí, se puede tener dos hijos con autismo, ya vamos a ver eso. Bueno, esta parte de los libros, del material de estudio, ya les voy entonces a dar la información. Todo lo que son los materiales es con esto, con, pues acá, con la coordinadora Paula, escribirle a ella, recuerden colocar el, el número, el código de Colombia, que es más 57. Entonces, todo que están viendo acá en el material de estudio, que ahorita se los enseñé, todo está en el material. No, el A22 es una prueba que tiene certificación. Vamos entonces a mirar un video resumen de lo que es el síndrome de Angelman para pasar a ver un tema que es muy controversial. Recording in progress.
Y acá viene un tema muy controversial que también ha sido una de las preguntas que más se ha repetido a lo largo de las tres clases que llevamos y es si en la teología las vacunas tienen relación con el autismo. Es un tema muy controversial, hoy en día sigue siendo un tema pues realmente controvertido, aunque realmente ya se sabe y ya tenemos claro, y les voy a explicar. Y la pregunta siempre ha sido, bueno, las vacunas, específicamente esa triple viral que inmuniza contra la rubeola, la parotiditis, el sarampión, ¿tiene una relación o no con el trastorno del espectro autista? Entonces, lo que ustedes ven acá en pantalla fue un estudio que realmente fue un estudio fraudulento en el año 98, 1998, donde empezó a publicarse, incluso en una revista científica, que dio origen al mito. Es decir, ese estudio realmente fue un estudio fraudulento, donde mencionaban entonces que había una relación entre la vacuna triple viral, que inmuniza, como les digo, contra las paperas, sarampión, la rubeola, y la relación con el autismo. Pero resulta que más tarde se dieron cuenta que realmente el estudio era completamente falso, que, bueno, un estudio es algo que debe ser muy riguroso, es decir, fue un estudio que no tuvo una muestra poblacional buena, tenía una muestra muy pequeña, 12 niños, y que había también conflictos de interés financieros, conflictos también en esa manipulación de datos, entonces no era un estudio real. Y claro, a partir de allí, de 1998, cuando ya también estaba en auge y después fue el auge también del Internet, que empezó entonces, claro, a publicarse mucho más. Eh, El médico, el científico que empezó a publicar en el artículo científico, igual también había intereses financieros allí, perdió obviamente su licencia médica y el artículo fue retractado por la revista en el año 2010. Miren que pasaron muchos años, desde 1998 hasta 2010, hay bastante tiempo. Y ya muchas personas empezaron también a tener mucho miedo, a tener claramente ciertos temores sobre lo que es la vacuna. Muchas madres de familia dejaron de vacunar a sus hijos por miedo de pronto. Entonces, claro, el miedo a los padres aumentó. El autismo, entonces, ya sabemos que suele manifestarse entre los 18 meses y los 2 años que ya se van viendo ciertas características. Justos cuando se administran estas vacunas o justos cuando se administran varias vacunas, entonces se puede que muchos padres de familia tienen esa falsa asociación temporal, como, es que yo le puse esta vacuna y justo después de esto fue que empezáramos a notar los aspectos. Entonces, ahí piensan que la vacuna causó el autismo, pero el autismo no tiene nada que ver con las vacunas, esto ya lo han estudiado muchas veces. Y claro, este estudio empezó a aumentar la ansiedad, empezó a tener un deseo de pronto de los padres de no vacunar, una desconfianza hacia las instituciones. Entonces, muchas personas, por ejemplo, desconfían de la industria farmacéutica, del sistema de salud, de los gobiernos, etcétera, y eso lo alimentan teorías, más teorías conspirativas. Incluso, pues, numerosos estudios rigurosos han demostrado que no existe un vínculo entre vacunas y autismo. De verdad, es importante empezar a leer revistas indexadas, a leer cosas que sí realmente tienen una validez científica. Algo que es muy importante es que, y que de hecho pues fueron padres de un paciente que tuve, que ellos seguían y seguían y seguían diciendo que no, que es que la vacuna, la vacuna, la vacuna. Cuando les pregunté de dónde tenían ese mito, me di cuenta que le habían sacado ese mito de TikTok. Entonces ahí es donde yo empiezo a decir, bueno, obviamente en TikTok tenemos muchas herramientas, ahí también tenemos una divulgación científica, pero que pues lo ideal es leer el artículo principalmente. Ya después de ese estudio, los estudios para publicar en revistas científicas son muy, muy rigurosos. Salieron mucho más estudios a desmitificar, a desmentir. Ya se han hecho miles, cientos de estudios que empiezan entonces a ver que las vacunas no causan autismo, que las vacunas no tienen una relación con el autismo. Y claro, también está el poder de las redes sociales. Las redes sociales han amplificado mucho más esa difusión de esa información errónea. Entonces los mensajes
también son mensajes que generan miedo, que se comparten y se comparten de pronto sin datos científicos calculados y, y también se han promovido estas falsas teorías sobre las vacunas sin una base científica. Entonces, importante tener en cuenta esto, las vacunas tienen mucha seguridad, es decir, las vacunas son sometidas a rigurosas pruebas de seguridad antes de ser aprobadas, están varias organizaciones como la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, o están los CDC, que son esos centros para el control y la prevención de enfermedades que empiezan a respaldar la seguridad y la eficacia de las vacunas y pues que ya sabemos que no hay una relación causal. Es decir, numerosos estudios ya han mostrado que hay una alta calidad de esos estudios que realmente también se los voy, ya creo que se los compartí en el material de estudio, donde son muchos estudios, donde empiezan a decir que no hay realmente una relación en el autismo y las vacunas, y la importancia de la vacunación. Las vacunas protegen contra enfermedades que son potencialmente transmisibles, potencialmente mortales, como el sarampión, la rubéola, la polio, la poliomielitis, y no vacunar genera entonces brotes de enfermedades que son prevenibles y pone en riesgo también a la salud pública. Entonces, en resumen, las vacunas son seguras, las vacunas no causan TEA y que la decisión de vacunar es fundamental para la salud individual y la salud comunitaria. Esos son dos estudios de revisión, pero también les voy a dejar estudios entonces indexados en revistas científicas donde hablan sobre que no hay ninguna relación sobre las vacunas. Entonces, acá también la reflexión, y es qué sabemos del autismo. ¿Qué sabemos del autismo y cómo también de pronto lo que les mencionaba, esas redes sociales, eh, el poder de las redes sociales es magnífico, pero también es muy peligroso, sobre todo porque las redes sociales han amplificado la difusión de muchos mitos, de información que es errónea. Una vez pues cuando estaba ahí chismoseando en las redes sociales, pues obviamente están los algoritmos, mucho de autismo, tiempo, entonces el algoritmo ya sabe. Y me salió una vez una publicación en Instagram donde aparecía como te curo a tu hijo con autismo. Cuando me metí al perfil, tenía muchos seguidores, tenía muchos padres muy preocupados sobre la cura del autismo y eso me llevó a la reflexión de cómo también esas redes sociales, aunque son poderosas, también no son de pronto tan poderosas y no tenemos de pronto una información más allá. Y esta reflexión se las hago porque les voy a mostrar a continuación un video, que es un video que si lo vemos en inglés, el video originalmente fue en inglés, pero cuando lo hicieron la traducción a lo hispanohablante, tuvieron un gran error en esa traducción, donde tergiversa todo el resto del video. Entonces, muchos padres de familia, quizás desesperados, buscando una respuesta, quizás buscando conocer un poco más sobre el autismo, porque hay muchos padres también que por primera vez le dan el diagnóstico y no conocían nada del autismo y muchos de ellos tampoco ni siquiera lo habían oído hablar. Empiezan a ver este video buscando El respuestas y se dan cuenta cuando escuchan el video de algo que yo quiero que ustedes se den cuenta, que el video es muy erróneo y al final del video van a ver que es de la Asociación Americana de Psiquiatría. Ojo acá, al principio fue hecho en inglés. Cuando hicieron la traducción al español es cuando empezó la mala traducción, espero que sea eso, no por desconocimiento, y muchos padres de pronto se encuentran por primera vez con este video y es allí donde seguimos de pronto perpetuando la información errónea. recording in progress. Debemos tener claro entonces que el video empieza entonces a mostrarnos una palabra que sabemos que no es, y es al principio del video, cuando entonces por acá empiezan a hablar de lo que es el trastorno del espectro autista y nos mencionan, entonces es una enfermedad. Entonces, no es causado por un virus, no es causado por una bacteria y pues las enfermedades suelen ser una causa
identificable, un virus, una bacteria, una alteración física que sea concreta. El autismo, en cambio, pues sabemos que es una condición del neurodesarrollo que se va a manifestar desde etapas muy tempranas de la vida. Entonces, hablar de una enfermedad es hablar de una cura. Las enfermedades tienden a tener un tratamiento, tienden a tener también, si no hay un tratamiento, de pronto entonces algo paliativo o la eliminación de un agente nocivo, un agente causal. El autismo no se cura porque no es algo que esté mal o que deba desaparecer. Eso es importante también en cuenta de eso, es una variación del desarrollo humano. Es decir, el autismo hace parte de la neurodiversidad. Se reconoce que hay múltiples formas de pensar, hay múltiples formas de comunicarnos, de sentir. Las personas con autismo tienen diferentes áreas de comunicación. No es que tengan una incapacidad, es que tienen una forma de comunicación diferente. Ahí en el video también mencionaban que el autismo tenían una dificultad para comunicarse. Más bien no es una dificultad, es una forma diferente. Es una dificultad de pronto para comunicarse con personas neurotípicas, pero también es como las personas neurotípicas también ponen ciertas barreras en esa interacción social, y bueno, todas las características que ya hemos visto en el autismo, entonces no aplica esa parte del término como tal de enfermedad. Eso es muy importante tenerlo presente. Y esta reflexión nos lleva entonces a esto, a los mitos que hay en el trastorno del espectro autista. Los mitos del autismo hoy en día siguen vigentes, siguen habiendo realmente muchos mitos relacionados no solamente con el autismo, sino que incluso con el TDAH, con los trastornos específicos del aprendizaje. Todavía, aunque ya hemos avanzado mucho en lo que es la parte diagnóstica, pero no solamente es el diagnóstico, sino también la parte educativa, la parte de la inclusión, siguen habiendo muchos mitos. El primero que ustedes ven ahí es que se puede curar, esto creo que ya lo expliqué. Otro mito es que las personas con autismo no tienen emociones. La realidad es que las personas con autismo sí tienen emociones, sienten alegría, sienten tristeza, sienten amor, frustración, sienten asco, sienten cualquier emoción como cualquier otra persona, pero las expresan diferente, sus emociones son de forma diferente o a veces les cuesta la identificación en otros, como lo que ya habíamos visto em, anteriormente, que es la teoría de la mente. Entonces, no es que no tengan emociones, porque también lo he escuchado. No son de piedra, sienten igual que otros, pero de manera diferente. El autismo, ese es otro mito. En el autismo de pronto todas las personas son genios o tienen talentos extraordinarios, que sería entonces el, este mito 5. Bueno, la realidad es que algunas personas con autismo sí pueden tener habilidades que sobresalen, lo que se llama entonces, pues pueden incluso tener pues como un coeficiente intelectual algo alto, pero no es común. El autismo afecta a cada persona de forma muy diferente, es muy variable. Algunas necesitan apoyos para toda la vida y otros no necesitan, otros son completamente independientes, algunos de pronto sí muestran también ciertas habilidades en ciertas cosas, pero otros no. Entonces también eso genera cierta presión en las personas con autismo. Estuve en un grupo, pues dirigiendo un grupo de apoyo de personas con autismo y eh, pues de padres, principalmente de personas con autismo. Y un padre de familia, obviamente, pues en medio de pronto de su desconocimiento, espero, le preguntó a otro como, ay, mi hijo es sumamente sobresaliente en matemáticas, sumamente sobresaliente en física y química, ¿tu hijo en qué sobresales? En qué sobresale? Entonces, la madre de familia, que de hecho pues era un autismo grado 3, la otra madre de familia le decía, no he notado en qué sobresale. Entonces, el otro padre de familia le mencionaba, pero todas las personas con autismo sobresalen en algo. Entonces, ahí es donde también muchas personas con autismo y muchos padres de pronto también con autismo cargan como con ese peso de que todo el mundo piensa de que todas las personas con autismo tienen habilidades sumamente especiales y no es así. Otro mito es que las personas con autismo no quieren tener amigos o no pueden tener amigos. La realidad es que muchas personas con autismo desean estar en grupos sociales, desean tener amigos.
pero tienen esa dificultad para iniciar, tienen esa dificultad para mantener esas relaciones sociales y a veces requieren más tiempo o formas diferentes de conectarse con los demás. Otro mito que yo creo que es que no que hay que explicarlo y es la falta de cariño de los padres que puede generar autismo. No, de hecho, había pues como un mito y es la madre nevera. La realidad es que el autismo no es causado por una mala crianza, no es causado de pronto porque de pronto la mamá tenga la culpa, no, o por una madre fría. Es una creencia muy antigua, es una creencia muy falsa, pues lo de las madres nevera. Em, entonces, importante tener en cuenta esos mitos para no seguir tergiversando. Y esta es una frase que nos invita a la reflexión: el autismo no es un mundo aparte, reconozcámoslos con cariño y sin discriminación. Ahora sí, vamos a ver un poco más a fondo de lo que se sabe, qué es el autismo, cuál es la definición del autismo. Entonces sabemos que el autismo tiene muchas características. Ya hemos visto que es un espectro, que hay variabilidad de síntomas. Vamos a trabajar los niveles de gravedad, que son tres, diferentes grados de capacidad cognitiva y diferentes grados de capacidad comunicativa. Como hay personas con autismo que se pueden comunicar de manera muy elocuente, son realmente con una buena capacidad a nivel verbal, con palabras de pronto idiosincráticas, con frases idiosincráticas, vemos a personas que pueden ser no verbales, que se presenta con comorbilidades. Ya hemos visto que en los trastornos del neurodesarrollo pueden haber concomitantes, y esto es importante, ocurre en todos los grupos étnicos, desde Haití hasta Malta, desde Malta hasta la bota itálica, desde la bota itálica hasta Canadá, hay personas con autismo. ¿Qué es lo que pasa? Que la capacidad diagnóstica va a variar entre país a país. ¿Por qué? Porque de pronto no están lo suficientemente preparados para esto, de pronto no cuentan los países con recursos para hacer un buen diagnóstico, de pronto el gobierno quizás no inyecta cierta cantidad de dinero para poder también trabajar con personas neurodivergentes. Entonces, aunque ocurre en todos los grupos étnicos, no siempre se va a dar un buen diagnóstico o no siempre se le va a dar la misma importancia. Esa es una de las causas. Otra causa que también varía entre país a país. Eh, Vamos a hablar específicamente, por ejemplo, dentro del país, dentro de un país, hay territorios, hay creencias diferentes. No es lo mismo hacer un diagnóstico, por ejemplo, en un entorno rural, donde es difícil también el acceso a la salud de las personas que están en un entorno rural, porque el desplazamiento es mucho más, porque de pronto, al ver ciertos signos de alarma, eh, no piensan de pronto que es autismo, sino que es más bien otro tipo de aspecto, entonces no le hacen mucho caso. Eh, entonces miren que la diferencia va estando ahí, en cómo se diagnostica en un niño o en una persona con autismo en el entorno urbano a un entorno rural, donde hay menos acceso por la limitación también de la distancia. Eh, y también, pues ya sabemos que es una condición, por lo tanto no se puede hablar de una cura. Entonces, cuando hablamos del término espectro, nos da una noción de continuidad. ¿Por qué se cambió en el 2013? Porque empezaron a ver que realmente tenían ciertas limitaciones al hablar de pronto de solo 5 diagnósticos que habían en el DSM-4, y el término espectro nos da una noción de algo mucho más amplio, donde ya muchas personas pueden caber en el espectro. Anteriormente en el DSM-4 eran personas que sí tenían autismo, pero eran excluidas porque de pronto no estaban dentro de los 4 grupos, y que hay muchas manifestaciones que van a variar incluso en el nivel de desarrollo y en la edad. No es lo mismo en una misma persona un diagnóstico a los 7 años o un diagnóstico a los 2, a cuando la persona ya cumple 7, 12, 13, 20, 30 años. Las necesidades van cambiando y los niveles de gravedad también pueden cambiar. Entonces, importante tener en cuenta que cuando hablamos del autismo es muy variable, y eso es lo bonito del autismo. Hay mucha neurovariabilidad, donde en general, en toda la neurovariabilidad, vamos a tener entonces una interacción social disminuida, una comunicación diferente, un lenguaje verbal que puede estar diferente,
y que también hablemos de su etiopatogenia, es decir, factores de riesgo relacionados cada vez están mejor estudiados, que ya lo vamos a revisar, y que es una entidad clínica que realmente es muy frecuente. Hay una tendencia mundial, de hecho, de uno de cada 160 niños con cierto grado de autismo. Entonces, imaginen si de 160 niños, uno tiene autismo en un colegio, ¿cuántos pueden haber? Quizás estén diagnosticados, quizás no, quizás de pronto tengan un autismo muy funcional, también con ciertos comportamientos de enmascaramiento. Bueno, esto me lo voy a pasar porque ya lo hemos revisado, origen neurobiológico, que se desconoce una causa única y eh, la interacción de los genes. Hablemos de las características del TEA. Esas características que vamos a nombrar son muy similares a las que vamos a ver en el DSM-5, pero las vamos a desglosar para poderlas entender muy bien. ¿Cómo son esas habilidades comunicativas en el autismo? Hay dificultades en la comunicación que se van a presentar en ese nivel de comprensión en el lenguaje y en el nivel de expresión en el lenguaje. Entonces, el lenguaje tanto comprensivo como expresivo. Vamos a dividirlo en dos, una comunicación verbal y una comunicación no verbal. ¿Qué tenemos en la comunicación verbal? Muchas personas con autismo pueden tener una comunicación perfecta, una comunicación social que puede estar de pronto con buenas habilidades lingüísticas, con una buena utilización de palabras, incluso muchos pueden de pronto tener como ciertas palabras de pronto avanzadas para cierta edad, pero la dificultad puede estar en esa comunicación recíproca o en el contexto social. ¿Cómo entonces es el uso de un lenguaje pragmático? Entonces, hacer uso de esa integración de lo que estoy escuchando, de lo que estoy viendo y cómo lo interpreto. Que como ya les mencioné, la comunicación tiene que también tener relación con la teoría de la mente, que lo revisábamos. Entonces, es esa reciprocidad en la comunicación social que son necesarias para una buena interacción, pero también vemos otras personas que esa comunicación verbal quizás está disminuida o está nula completamente, que serían entonces o personas con autismo con frases sueltas o frases esporádicas o palabras esporádicas que no sean ecolálicas, sino que sean voluntarias, eso es importante, hasta las personas con autismo no verbal, donde la comunicación es muy limitada. Ojo acá porque la comunicación verbal, si es un paciente no verbal, no tiene que ver nada con el coeficiente intelectual. Y tenemos otra y es la comunicación no verbal. ¿Qué es la comunicación no verbal? Son todos esos gestos, las expresiones faciales, la postura corporal de una persona. Nosotros al interactuar o en esas habilidades de la comunicación tenemos la comunicación verbal, comprensiva y expresiva, pero también observando una persona. Si yo veo a una persona que está así, pues sí, que está como triste o aburrido, yo inmediatamente puedo analizar, bueno, a esta persona le sucede algo. Entonces, a las personas con autismo puede que tengan cierta dificultad para emplear, para extraer ese significado de los gestos, de las expresiones faciales de otras personas que son necesarios para la interacción, pues la postura corporal, el contacto ocular, y a veces pueden llegar también a tener ciertos malos entendidos. Tenemos otro y es las habilidades en la interacción social. Muchas personas con autismo van a tener dificultades en las relaciones sociales, en esa comprensión del entorno, en cómo me desenvuelvo. Esas dos tienen mucha relación, comunicación y habilidades de interacción social. A veces las puedes llevar a tener malos entendidos. Por ejemplo, se va a manifestar desde acercamientos sociales que son inusuales o adecuados o inadecuados, perdón, para iniciar o reaccionar ante interacciones con otras personas. Un ejemplo, muchas personas con autismo, eso es un mito también. No todas las personas con autismo tienen una reticencia al contacto físico. Hay personas con autismo que ven a una persona que no conocen y saludan de beso y abrazo. Eso es un acercamiento social inusual. ¿Por qué? Porque ya hay una norma social que no es
explícita, no está escrita, es decir, nadie te dice a ti que no puedes, pues obviamente en la crianza, que no puedes saludar a una persona extraña que no conoces, que nunca has visto en la vida de pico y abrazo. Entonces, ahí donde hay acercamientos sociales inusuales, o se acercan mucho a ti, o al contrario, que puede haber una reticencia. Entonces, están los dos extremos. Pueden reaccionar ante interacciones con otras personas de manera desproporcionada. También entonces lleva al segundo punto y son problemas para adaptarse o para adaptar el comportamiento a distintos contextos o situaciones sociales. La tres son dificultades para comprender las reglas sociales que no están escritas. Una es la que les di. Otra regla social no escrita es ¿cuál? Un ejemplo. De hecho, pues tuve un paciente así que me decía que a veces la gente lo criticaba mucho porque salía con un sombrero verde, con una camisa roja, con un pantalón de color café, con unas medias fucsias, con unos tenis verdes, y que la gente cuando caminaba en la calle lo miraba y que incluso había ciertas personas que, pues cercanas a él, que le mencionaban que no era lo ideal para vestirse. Entonces, él llegaba a la conclusión de por qué, si a él le gustaba vestirse así, y no tenía que pensar en qué ponerse. No era algo que, pues, que él quisiera de pronto tener allí una inversión de tiempo. Entonces, pues nadie nos dice a nosotros que tenemos que combinar la ropa. La misma sociedad de pronto nos lo va inculcando. Bueno o malo, no lo sé, pero que son normas sociales que no están escritas. Nadie nos dice, tú tienes que combinar o no te puedes poner, no sé, yo tampoco sé combinar ropa, pero es eso, es, bueno, una cosa, tú no puedes ir con una media de un estilo y una media de otro estilo, porque ya de pronto también hay una sanción social. Recordemos que en el autismo hay algo también a nivel neurofuncional, neurobiológico, que de pronto hace que no tengan esas señales sociales allí de la evaluación positiva o negativa, es decir, todo el sistema de recompensa social. Y también hay dificultades para entender o expresar esas emociones de una forma que sea ajustada al contexto o a la situación, que sería una lexitimia o desregulación emocional, que les voy a explicar después del descanso. Voy a abrir el chat por acá en un momento para responder unas tres preguntas en orden de llegada que ustedes tengan para poder salir a nuestro descanso. Tres preguntitas más o menos y ahora depuramos el resto de preguntas que ustedes tengan. Bueno, por acá veo algunas. La primera es lo que es el gen P13. Entonces, el gen P13 realmente es la ausencia de un gen específico, pero es el síndrome de Ward. Hay una ausencia de este gen, pero como tal no se relaciona con el X frágil eh, y el de Angelman. Por acá veo otro. Flavia nos pregunta, ¿qué significa deficiencia en la comunicación pragmática? Bueno, esta es muy buena pregunta, tiene que ver con esa parte que estábamos mencionando de las habilidades a nivel de la comunicación. Cuando me refiero a una comunicación pragmática, son dificultades en el uso social del lenguaje, es decir, cómo una persona usa el lenguaje en un contexto real, en un contexto social, para poderse comunicar pues, con los demás. Entonces, por ejemplo, es la habilidad que nosotros tenemos para hablar diferente con un amigo o hablar diferente con un superior o con un profesor. También la pragmática de la comunicación nos dice sobre los turnos que tenemos, los turnos conversacionales. Entonces, si una persona está hablando, no interrumpir.
adaptar el tono, adaptar el volumen, ese contenido también según el lugar en donde estoy. No es lo mismo de pronto yo dar de pronto pues estar con unos amigos en una charla relajada a dar de pronto una ponencia con el mismo tónico. Es decir, es usar y entender el lenguaje verbal, no verbal. Entonces, lo que son las miradas, los gestos, las posturas, captar el doble sentido también de las bromas, de los sarcasmos, de las indirectas. Eso es la parte pragmática. Sí, hay mucha irritabilidad, es diferente en cada caso. Muchas personas, por ejemplo, con autismo se pueden irritar o se puede estresar porque hay mucha hipersensibilidad, hay dificultades también en esa regulación emocional. A veces irritan también a las personas no verbales porque les cuesta también tener una hacerse comprender. Es frustrante para ellos. Entonces, a veces nosotros o las personas neurotípicas piensan como, no, es que no le entiendo, entonces lo voy a dejar. Pero realmente ellos se frustran mucho cuando intentan comunicar, cuando intentan decir algo, pero no les entienden. Entonces, es muy común que exista mucha irritabilidad, se enojan por causas muy comunes, pues que pueden ser las personas también neurotípicas que se enojan, pues por las que se enojan las personas neurotípicas, pero en general pueden ser por varias causas. Y la alimentación también es importante. María Fernanda, no, no podemos hablar de cura porque no es una enfermedad. Cuando cambiamos la alimentación, por ejemplo, hay un tipo de alimentación que es la alimentación catogénica, pero no es que se quite el autismo, eso es muy importante. No se quita el autismo, es decir, no hay cura porque no es una enfermedad, no está las mismas dinámicas de una enfermedad que explicábamos de hecho ahora. Y cambiar la alimentación genera que también pues tengan mejores adecuaciones en ciertos ámbitos. Que por acá, Briseida nos pregunta, ¿qué puede significar el autismo atípico y si es válido este concepto? Cuando hablamos de una tipicidad en el autismo, pues realmente es válido en ciertos contextos. Es decir, el autismo atípico era considerado en el DSM-4. Actualmente no. Que pues también vamos a ver que son los cuatro tipos. Entonces había autismo, autismo atípico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, síndrome desintegrativo infantil, que ese ya no está. Pero entonces la tipicidad en el autismo se usaba antes para describir a personas que de pronto no estaban dentro de las características del autismo, que no cumplían con los criterios diagnósticos clásicos en ese DSM-4, pero que ya realmente en el DSM-5, en el nuevo manual, ya no aparece. Mm, no, Brittany, lo de las vacunas. Brittany nos dice, hoy en día ya existen vacunas para quitar el autismo, completamente falso. Eso empieza también a generar más mitos y más eh, tergiversación de lo que es el autismo. Es importante cuidar esa parte de la información, o si tienes de pronto ahorita algún artículo nuevo, algún artículo que pues quizás desconozcamos, sería pertinente también conocerlo, leerlo, pero hoy en día no. Sí, muy buena pregunta. De hecho, hay un 60% de probabilidad de que en casos de gemelos monocigóticos tengan autismo. Diana nos pregunta, ¿por qué se usan los colores para caracterizar a los niños con trastorno del espectro autista? ¿Te refieres al logo que usualmente está, pues como de rompecabezas, en general? Bueno, los síntomas, perdón, los símbolos de colores se usan principalmente para dar una conciencia sobre el autismo, es decir, generar una conciencia a nivel social. Entonces, por ejemplo,
Cada color representa algo, pero también es para mostrar que hay mucha variabilidad en esa parte de la, eh, de, del- de la, se me fue la palabra, del funcionamiento cognitivo. Bueno, Marta, eso lo vamos a ver en el módulo número 3. Bueno, no veo más preguntas relacionadas con los temas que ya hemos trabajado. Sí, los niños con autismo tienen 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de los niveles de apoyo que requieran. Bueno, recuerden la información del material de estudio es importante. Por acá les dejo el número de Paula Contreras. Vamos a ir a descanso y vamos a retomar cuando terminemos el descanso con el próximo bloque de la clase. Bueno, hablemos entonces de las habilidades para la interacción social, que ya habíamos revisado entonces, que pueden tener ciertas dificultades para comprender el entorno, para desenvolverse, pero que también mencionábamos que tienen dificultades para mantener o expresar las emociones de una forma que sea ajustada al contexto o a la situación. Muchas personas con autismo también pueden cursar con alexitimia o esa desregulación emocional. Entonces, es muy común la alexitimia en personas con TEA. En el contexto del autismo, la alexitimia se puede manifestar de diferentes maneras. Importante que entender que la alexitimia no es exclusiva del autismo. Sí es común, pero no es exclusiva en el autismo. Lo primero es que debemos entender que en el autismo hay dificultad para identificar esas emociones de las que ya hemos hablado. Entonces, las personas con autismo y alexitimia van a tener problemas para reconocer sus propias emociones y las emociones en los demás, lo que los va a llevar entonces a tener una falta de empatía aparente, pero que realmente es aparente. Pueden también mostrar una gama más limitada de expresiones emocionales, de expresiones faciales, lo que va a llevar entonces también a malentendidos en esa comunicación social, hay problemas en la regulación emocional, entonces hay dificultades para identificar emociones, eh, puede hacer también que las personas tengan problemas para regular sus emociones, lo que a veces también se va a manifestar en esas reacciones emocionales que son intensas o que son inesperadas. Que también hay desafíos en esa parte de las habilidades sociales, en lo que es la eh, comprensión social, es decir, la lexitimia también puede contribuir a esos desafíos sociales en el autismo porque igual sabemos que las emociones son gran parte importante en la interacción que nosotros tenemos día a día en la cotidianidad. Vamos a ver un video. Este grupo de videos, la verdad es que se empieza a desarrollar por la Fundación Orange para concientizar un poco sobre lo que es el trastorno del espectro autista. Realizaron una serie de videos cortos, como el que vamos a ver a continuación, donde van entonces a mostrar cómo es esa interacción social, cómo son las habilidades comunicativas. La idea que ellos tenían en hacer esos videos era principalmente empezar a mostrar cómo en escenarios cotidianos podíamos encontrar dificultades a nivel de la comunicación, a nivel de la interacción social. En este caso, vamos a ver este video. Recording in progress.
también encontramos formas de pensar y comportarse, características, y es que las personas con autismo pueden tener dificultades para responder de manera quizás flexible a esas demandas que todo el tiempo hay en los contextos. Es decir, ajustar su forma de pensar, ajustar su forma de comportarse en el entorno. Lo que habíamos hablado entonces también de la función ejecutiva, que es adaptarse a cambios, adaptarse a situaciones, lo que es la flexibilidad cognitiva, van a tener entonces allí pronto una flexibilidad cognitiva no igual a las personas neurotípicas, entonces allí está la insistencia de vestirse de la misma manera, de tener de pronto, un repertorio muy limitado de actividades o de gustos, la parte de la ecolalia, repetir la palabra o la frase una y otra vez. Y también tenemos acá lo que son los estímulos a nivel sensorial, que es importante también mencionarlo en el autismo. Tenemos dos, la hipersensibilidad y la hiposensibilidad. En el autismo es común que eh, puedan tener respuestas muy altas o cero respuesta ante la parte entonces de los sentidos, como la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Va a variar de una persona a otra. No quiere decir que toda persona con autismo siempre vaya a tener hipersensibilidad o hiposensibilidad. Hay personas que tienen un procesamiento sensorial típico. Hablemos primero de la hipersensibilidad. Entonces, cuando hablamos de hiper, implica una respuesta que es intensa, una respuesta intensificada de esos estímulos sensoriales. Entonces, acá pueden encontrar ciertos estímulos muy abrumadores o incluso los pueden encontrar dolorosos, que incluso se ha datado que muchos tienen de pronto una percepción auditiva donde los ruidos fuertes les puede incluso doler, les molestan a veces las sirenas, pues las sirenas de los carros, las multitudes, a veces pueden ser intolerantes, incluso sonidos muy suaves, muy tenues, pero que para ellos son difíciles en ese procesamiento sensorial, un zumbido y una luz fluorescente, una luz parpadeante, pues el sonido puede ser molesto para ellos. Pero también a nivel visual, esas luces parpadeantes, esas luces brillantes, esos patrones visuales que de pronto pueden ser complejos para ellos, causan incomodidad, causan también distracción. Ahí es donde está la hipersensibilidad visual. En la táctil también, entonces, a las texturas de ropa, a las etiquetas, ese contacto físico con el otro puede ser incluso irritante para ellos. Y en la parte olfativa también, lo mismo, productos de limpieza, productos muy fuertes de pronto, o productos que puedan ser mm, agradables para una persona, para ellos pueden ser desagradables y provocar reacciones de evitación. Y también pasa con esa parte del gusto. Por eso a veces en el autismo, tanto pues porque sabemos que la comida tiene la parte visual, la parte táctil, la parte olfativa y gustativa. Entonces, con la comida, a veces con ciertas texturas, cuando por ejemplo son frutas o la papilla, a veces puede que no le guste la textura de pronto viscosa. eh, la parte visual también porque de pronto no les gusta cómo se ve, o porque tiene muchos colores o colores diferentes, o la parte gustativa donde pueden ser sensibles a ciertos sabores específicos, a ciertas texturas de los alimentos, y eso hace que también su dieta sea limitada a ciertos alimentos. Y en contraparte, tenemos la hiposensibilidad. La hiposensibilidad es lo contrario. Ya vamos a ver un ejemplo de la hiper, pero la hiposensibilidad es lo contrario, es una respuesta que es reducida, disminuida o en muchos casos pueden ser incluso una ausencia completa de respuesta a estímulos sensoriales. Entonces las personas con hiposensibilidad pueden buscar estímulos que pueden ser intensos para sentir algo, donde está igual los sentidos, audición, vista, tacto, gusto, olfato. Entonces, en la parte, por ejemplo, visual, pueden mirar y mirar y mirar luces brillantes, patrones visuales de manera más prolongada. En la parte auditiva pueden de pronto no reaccionar a lo que son sonidos fuertes o búsqueda de ruidos intensos para también estimularse. Pueden de pronto leer objetos de forma inusual o buscar de pronto olores que sean intensos para sentir algo. Entonces es importante también tener en cuenta que
va a tener un impacto en la vida cotidiana, en la calidad de vida también de las personas con autismo. Entonces, van a influir en ese comportamiento, en esa interacción con el entorno. Por ejemplo, una persona con hipersensibilidad táctil puede evitar el contacto físico, puede evitar ciertas texturas, ciertas prendas de vestir, puede ser difícil, mientras que alguien con hiposensibilidad tenga conductas de búsqueda sensorial como tocar objetos una y otra vez. Recording in progress. Creo que también este video nos invita a la reflexión de cómo muchas personas quizás eh, no le llamemos falta de empatía, porque igual pues, desconocemos la realidad de las personas, pero sí de pronto quizás falta de desconocimiento sobre, bueno, el por qué un niño quizás hace las llamadas pataletas en un supermercado o en un lugar público. Puede ser porque sea hipersensible, que de hecho lo hablábamos ahora, que una persona con autismo puede estresarse, puede llegar a tener una crisis que pueda confundirse quizás con una pataleta, con una rabieta y que no sea una rabieta, una pataleta, una rabieta, es porque quieren algo secundario. Un ejemplo, que están en el supermercado o están en el centro comercial, el niño vio un juguete que le gusta, la mamá le dijo que no se lo compraba, ella hace una rabieta buscando una ganancia secundaria que sería que le den el juguete. Pero cuando hablamos de una crisis por hipersensibilidad, como es el caso del niño del video, empezamos entonces a analizar que la crisis no cesa hasta que no cesan los ruidos o hasta que de pronto no esté aislado de la textura o del punto eh, como de fuga donde está la crisis. Entonces la idea es ponernos en sus zapatos también y también la idea es, bueno, a la reflexión que iba es, no sé si ustedes vieron a la mujer que iba caminando que se queda mirando, obviamente, pues como a la mamá, y que muchas veces se suele confundir que si hay una rabieta, que es una, pues si vemos a una persona hacer una pataleta, una rabieta, siempre pensamos que es culpa de la mamá, pero realmente puede ser que tenga muy buenas pautas de crianza, pero que el niño tenga autismo y que sea hipersensible. Realmente la idea es hacer estrategias o tener estrategias de apoyo para ayudar a manejar esas sensibilidades. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hacer? Una creación de un entorno sensorial seguro, por ejemplo, ajustar la iluminación en caso de que se pueda, por ejemplo, en el lugar de estudio, en el colegio, en la casa, eh, trabajar con esos niveles de ruido, por ejemplo, el uso de herramientas sensoriales como los auriculares con cancelación, la ropa, por ejemplo, sin etiquetas, juguetes sensoriales para proporcionar un nivel de estimulación adecuado. También es dar una disposición de los espacios para minimizar estímulos abrumadores desde que se puedan realizar. Pero, por ejemplo, en el caso del niño del video, pues la idea es quizás, por ejemplo, tener cascos o lentes oscuros, que de hecho también es un uso de herramientas sensorial, de mitigación sensorial, cascos, auriculares, pues de cancelación de ruido y terapias ocupacionales para tener estrategias de manejo, tener estrategias también de adaptación general. Vamos a ver una lista de lo que son los signos de alarma en el trastorno del espectro autista. La siguiente lista nos da algunos ejemplos de los tipos más comunes de comportamientos que se van a observar, pues con mucha frecuencia en personas diagnosticadas con autismo, pero no todas las personas con esos diagnósticos, con el diagnóstico, van a tener los mismos comportamientos que se van a mencionar. Antes de ello, vamos a ver una introducción para comprenderlo mucho mejor. Recording in progress. Vamos a hablar entonces de los signos de alarma en el trastorno del espectro. Cuando hablamos en general del grupo de los signos de alarma,
eh, se van a empezar a notar desde edades muy tempranas. Recuerden que igual como va a variar de niño a niño, va a variar también ese nivel de severidad. A veces puede ser que solamente cuando ya esas expectativas sociales eh, aumenten, ahí es donde va a tener de pronto esa limitación, pero siempre es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, hablemos un poco del área de la comunicación y de la interacción social. Hay una ausencia del contacto visual, entonces se evita, por ejemplo, mirar a los ojos o jugar, falta de respuesta, por ejemplo, a los 12 meses. Entonces, si, por ejemplo, antes de los 12 meses no balbucea, no sonríe socialmente, no hay esa sonrisa social, cuando el adulto le sonríe, no devuelve la sonrisa social que también tiene que ver con las neuronas de espejo, y hay falta de contacto visual y hay falta también de ese contacto y expresión facial, hay una alarma. Si hay una falta de ansiedad ante los extraños, es decir, si un extraño se le acerca y de pronto el niño no llora o no busca de pronto la aprobación de la mamá, del papá, algo importante está pasando. Si no tiene una mirada dirigida al juego, una mirada dirigida a personas, si no muestra anticipación cuando va a ser tomado en brazos, o si hay una falta de interés en juegos interactivos, algo de pronto no está desde el desarrollo neurotípico. No quiere decir expresamente que sea autismo, pero que sí nos da entonces ciertas señales de que puede ser un trastorno del espectro. Ya a los 12 a 18 meses, si no dice palabras simples no ecolálicas, es decir, no a repetición, no que la mamá dijo quieres agua, que el niño dijo agua, y siempre responde lo mismo. Si no señala ni muestra objetos, es decir, lo protodeclarativo y lo protohiperativo, que es de la atención conjunta, de la atención compartida. Si de pronto el niño parece no entender lo que se le dice, algo no está bien. Si, por ejemplo, sigue sin mirar a donde otros señalan, si no hay una imitación espontánea, si como un adulto empieza entonces a tener un juego y el niño no le sigue el juego, de pronto el niño no tiene una imitación, algo está pasando. Si no responde al nombre, ya a la edad de 12 meses el niño va a estar respondiendo al nombre. Si hay menor contacto ocular, si no muestra o no le enseña objetos, por ejemplo, a sus papás, algo está pasando. También entonces ya si después de los 24 meses no utiliza frases de dos palabras, que no sean frases ecolálicas y que sean palabras con sentido, algo está indicando que quizás el neurodesarrollo no está de forma típica. Si no participa en juegos sociales ni busca compañía con otros niños, es importante tener en cuenta que ya hay una alarma. Un solo signo de estos que les muestro, acá les dejo acá un cuadro de resumen de lo que acabamos de observar, pero un solo signo no indica autismo, es decir, no, si no mira los ojos es autista, no. Si de pronto no tiene lo protodeclarativo y lo protohiperativo, es autismo, no. Pero sí la ausencia ya de varios comportamientos, de varios grupos de comportamiento que ya son atípicos o que ya hay mucha persistencia en el tiempo, ya justifican una evaluación, un diagnóstico mucho más profesional para poder saber realmente qué es lo que está pasando en el neurodesarrollo. Acá los comportamientos de comunicación e interacción social van a incluir entonces hacer poco contacto visual o hacerlo de manera inconsistente. No es que nunca te miren a los ojos, sí miran a los ojos, solamente que no lo hacen de la misma forma o no lo hacen tan sostenido en el tiempo como una persona neurotípica. Entonces, evitar la mirada a los ojos al hablar o jugar es típico, o falta de respuesta al nombre a los 12 años también es de parte de esos comportamientos en la interacción social o en la comunicación. Si no señala, si no muestra objetos, si no quiere compartir el interés, si hay poco o nula expresión de las emociones sociales, ya nos indica que es importante hacer una evaluación. A menudo hablar largo rato sobre un tema que le gusta, sobre un tema que prefiere, sin de pronto permitir que los demás, que los otros tengan la oportunidad de responder eh, a preguntas que de pronto hace o a comentarios que de pronto quiere hacer la otra persona. A veces no notan cuando las personas de pronto reaccionan con cierta indiferencia, cuando un tema realmente, pues,
no les es de agrado. Es decir, si una persona con autismo está hablando con una persona neurotípica, no sé, de cualquier tema, supongamos botánica, y a la otra persona no le interesa la botánica, pues va de pronto a reaccionar con indiferencia y la persona con autismo quizás no se dé cuenta de eso. Entonces sigue hablando del tema. Pueden tener lo que habíamos hablado, expresiones faciales o movimientos y gestos que a veces no coinciden con lo que va a estar diciendo. También hablamos del tono de la voz, que puede sonar como si estuvieran cantando o un tono muy monótono, similar al de un robot o tener problemas para comprender ese punto de vista de los demás. Vamos a ver entonces nuevamente un ejemplo. Este ejemplo es una analogía, no es una situación cotidiana como el anterior que vimos de la Fundación Orange, de los dos que vimos de la Fundación Orange. No, esa es una analogía de cómo son esas barreras comunicativas. Recording in progress. Bueno, los comportamientos restringidos y repetitivos ya lo hemos visto, pero quiero centrarme acá específicamente en esta parte. Las personas con trastornos del espectro también pueden tener dificultades para dormir y también pueden tener dificultades en esa regulación emocional. Entonces, ¿qué pasa con el sueño del autismo? Los trastornos del sueño en general son, son muy comunes en las personas en el espectro. De hecho, afectan varias población, de un 50 a un 80%, es decir, afectan más, pues la mayoría de personas con autismo. Entonces, son problemas que van a impactar la calidad de vida del niño, del adolescente, del adulto y también la de su familia. ¿Por qué se dan las alteraciones del sueño? O hablemos principalmente cuáles son esas alteraciones del sueño. Les cuesta quedarse dormidos, a veces por más de 30 a 60 minutos, pueden estar dando vueltas y vueltas y vueltas y no poder conciliar el sueño y a veces también tienen dificultades en ese mantenimiento. Entonces, no es solamente quedarse dormidos, esto se debe principalmente por la ansiedad que hay, por la rigidez en las rutinas. Entonces, si por ejemplo siempre se duermen a las 8 de la noche, 9 de la noche, un ejemplo, pues se terminan durmiendo de pronto a las 10 por algún ámbito, no sé, el cambio de rutina, ahí es donde hay una afectación por esa rigidez en las rutinas, por esa hiperactividad también mental, ansiedad también. Y como les mencionaba, también hay una dificultad en la conciliación, pero también en el mantenimiento. Entonces, despertares frecuentes durante la noche, entonces se despiertan varias veces, les cuesta volverse a dormir. A veces no distinguen entre noche y día, les cuesta, pueden tener un sueño muy superficial o un sueño un poco reparador, entonces menor cantidad de sueño REM, que es la fase profunda del sueño, se duermen pero de pronto no descansan bien, entonces duermen pero no entran a REM, muy general, que se despierten temprano, entonces se levantan al amanecer, incluso si durmieron de pronto poco, se despiertan. Y en general hay conductas también inusuales durante el sueño. Entonces, hablar dormidos, tener movimientos repetidos, tener una necesidad de pronto de tener un objeto para dormir o un ritual específico para dormir. Hay varias causas que se han empezado a investigar. Primero son las alteraciones a nivel neurológico, entonces cambios en la producción, por ejemplo, de esa melatonina, que es nuestra hormona de, del sueño o problemas sensoriales de los que ya hemos hablado, entonces sensibilidad al sonido, si por ejemplo están en un entorno muy ruidoso o en un entorno donde de pronto no hay una oscuridad total o hay cierta luz, les cuesta, o las texturas también de las sábanas, de su cobija, sobre todo cuesta mucho más si de pronto no están como en el lugar seguro o en la casa, puede haber ansiedad, puede haber rigidez cognitiva, entonces claro, esa necesidad de rutinas fijas, si algo cambia, entonces va a dificultar aún más esa conciliación del sueño. Y en el autismo es muy común también problemas gastrointestinales que se pueden dar en la noche, entonces el estreñimiento, el dolor abdominal, el reflujo.
Eh, o en muchos casos, como hay un déficit también en ese lenguaje y la comunicación, en muchos niños, sobre todo niños más pequeños, una dificultad para expresar esas incomodidades o de pronto expresar esos miedos. La idea es tener estrategias para mejorar el sueño. Entonces, pues porque sabemos que el sueño es un factor importantísimo en la vida cotidiana de nosotros como seres humanos. Entonces, una rutina y un ambiente que tenga una estructura, que sea predecible antes de dormir, el uso, por ejemplo, de apoyos visuales, entonces con pictogramas. ¿Para qué? Para indicar cuáles son las etapas previas al sueño. Entonces me cepillo, me pongo la pijama, me lavo la cara, un ejemplo, y me acuesto. Y asegurar también, como padres de familia, cuidadores de una persona con autismo, sobre todo en etapas, como les mencioné, infantil, evitar esas pantallas, al menos una hora antes de dormir, que estén en un ambiente tranquilo, que estén en un ambiente oscuro, sin ruido, sin de pronto distractores. Y también técnicas de relajación antes de dormir. ¿Por qué? Para esa regulación emocional y sensorial. Entonces, respiración, música suave a veces puede funcionar. Y empezar a mirar cuáles son, o detectar y poder reducir cuáles son esos estímulos en el ambiente, esos estímulos sensoriales que causan malestar, si son las luces, si son las texturas, para poder trabajar. Como habíamos hablado, las personas con autismo pueden tener muchos puntos fuertes, que muchos de esos puntos fuertes también se van a explicar por la teoría explicativa, cuál es la redundancia de la coherencia central debilitada de Ura-Fritsch. Entonces, acá tenemos varios ejemplos. Ser capaces de aprender detalladamente cosas, recordar la información por largos periodos de tiempo, tener de pronto una gran memoria visual y auditiva, sobresalir en matemáticas, en música y arte. No todos tienen estas características, eso es importante hablarlo. Eh, pero sí, muchos de ellos van a mostrar habilidades. Quiero entonces que veamos parte de un video donde hay una persona con autismo, donde se le hace una entrevista, él tiene un autismo grado 1, da su propio punto de vista, realmente creo que es una entrevista reflexiva para entender un poco la mirada del autismo desde una persona con autismo. Recording in progress. Bueno, ya teníamos una reflexión de cómo una persona con autismo percibe la parte del autismo. Bueno, por acá hay una pregunta. Los niños, espérame, yo lo amplío por acá. Esta pregunta no la hace Katia. Los niños con autismo que ríen de pronto, sin motivo, o lloran, ¿es autismo grado 3? Creo que es una pregunta, sí. Bueno, reír o llorar sin causa aparente o sin motivo aparente, pues puede ser un rasgo observado en ciertos niños con autismo, pero por sí solo no determina un grado de autismo. Creo que era la pregunta que pues no pone el signo de interrogación, sino que dice los niños con autismo que ríen de pronto digo lloran, ¿es autismo grado 3? Pues no siempre. Es decir, eh, ¿qué significa de pronto cuando un niño con autismo ríe, llora sin motivo, pues como que sea aparente? Entonces, primero, nos refleja lo que ya hemos revisado, dificultades para expresar las emociones quizás adecuadamente en el entorno, ajustar sus emociones en el entorno, problemas también de comunicación, entonces de pronto están respondiendo a estímulos más externos, como una imagen mental, una sensación corporal, un recuerdo que les lleva a la risa y que de pronto la persona que lo ve interpreta de manera que no hay un motivo físico. La hipersensibilidad sensorial, entonces un sonido que no notamos puede hacerles de pronto molesto y por eso pueden llorar. Eh, y a veces esto, pues también es la forma de autorregularse emocionalmente, también tal vez buscar consuelo cuando lloran o compañía cuando ríen. Entonces no es indicativo como tal de que sea autismo grado 3 por sí solo, para que eso lo vamos a ver mañana, cuáles son los grados de autismo. Entonces,
Primero, ya sabemos que hay necesidades de apoyo muy sustanciales, donde hay dificultades en la comunicación verbal y no verbal, a veces incluso puede ser inexistente, puede ser nula, no hay muy buena interacción social, muy poca o nula interacción social, y ya hay estereotipias muy marcadas y una resistencia importante al cambio. Pero como tal, para responderle a Katia, no es indicativo solamente de un autismo grado 3. No, Juan. El autismo no siempre va acompañado con otro síndrome. En este caso que tiene la alumna, que tiene autismo y que tiene síndrome de Rett, sería un autismo sindrómico. Pero acuérdate que hay dos, autismo sindrómico, autismo idiopático. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. Ya son eh, las 9:30 hora colombiana. Recuerden entonces revisar las clases, revisar también el material de estudio. Por acá les voy a dejar nuevamente la información de nuestra coordinadora Paula para que le puedan escribir. Acá tenemos los dos números. Allí en el material opcional están, pues está el Drive, el material. Ahí ustedes pueden acceder a todo el contenido. La idea es que se comuniquen con la coordinadora Paula y ella les va a estar explicando absolutamente todo lo que es el material de estudio y la certificación, que también es importante. Mañana entonces nos veremos nuevamente en una clase de autismo y otros trastornos infantiles y espero que estén muy bien y que puedan descansar.